director del doctorado en educación, para los que no me conocen, y vamos a llevar adelante este seminario que se llama Teoría de la Narrativa. Eh, para comenzar, a ver qué pasa acá. Ahí está. Bien, para comenzar, lo primero que vamos a plantearnos es esto que se llama el pensamiento narrativo, ¿sí? En el campo de la psicología cultural hay toda una corriente que habla de un pensamiento narrativo. Entonces, antes de entrar a hablar de la narración propiamente dicha, me interesa eh, acceder a este concepto de pensamiento narrativo a partir del cual después podemos empezar a considerar algunas cuestiones vinculadas a la narración, ¿no? Cuando hablo de pensamiento narrativo, eh, digo esto que plantea Saramago, que a mí me gusta comenzar con esta reflexión de Saramago, porque Saramago dice, la pregunta, ¿quién eres tú o quién soy yo? Tiene una respuesta muy fácil. Uno cuenta su vida. La pregunta que no tiene respuesta es otra. ¿Qué soy yo? No quién, sino qué. El que se haga esa pregunta se enfrentará a una página en blanco y no será capaz de escribir una sola palabra. Lo que está planteando Saramago aquí, básicamente, es que cuando alguien pregunta quién es usted, uno narra. El qué implica un discurso de carácter presentativo o descriptivo, que no es lo que Bakhtin llamaría una de las configuraciones discursivas primarias, ¿no? Pero esta idea de la narración como una configuración discursiva primaria, constitutiva, digamos, sí, de la naturaleza humana, porque desde que el mundo es mundo, todo el mundo narra, digamos, sí, aparece, digamos, con una impronta muy, muy fuerte en esta corriente de la psicología culturalista, eh, sobre todo con la figura de Jerome Brunner, que plantea esta idea de que hay un pensamiento narrativo que él opone al tipo de pensamiento especulativo, que vamos a ver cómo él lo llama, que lo llama paradigmático, que es propio de la ciencia, ¿sí? Dice, entonces dice Brunner, hay dos modos de acceder al mundo, ¿no? O por el pensamiento paradigmático o por el pensamiento narrativo. Bien, dicho esto entonces, me interesa plantear que, bueno, a partir de esto que ha dicho Saramago, en cada uno de nosotros hay historias que son válidas, que son tan válidas como las de cualquier libro que leemos, historias de vida, relatos que guardamos en nuestro interior. Y esas historias que nosotros guardamos en nuestro interior están esperando que alguien las convoque para comenzar a circular. Y cuando las historias comienzan a circular, digamos, ¿sí? Se establece una red invisible, si ustedes quieren, pero interminable, que nos une a toda la tradición, no solo literaria, digamos, ¿sí? Sino también histórica, eh, y a tiempos y lugares distantes. ¿Por qué? Porque, digamos, más allá de la persona que narra, lo importante es su relato, ¿no? Y como dicen algunos escritores, es aquella vez que aprendió a andar en bicicleta de la mano de su abuelo, la primera muñeca que aún guarda en su ropero, el día que descubrió que los Reyes Magos son los padres, digo, ¿no? Es decir, esta idea de que empiezan a circular estas historias, ¿sí? Que no solo son historias naturales, sino también se transforman en relatos ficcionales, en narraciones literarias,
y se convierten en narraciones artificiales. Este es un concepto de Humberto Eco, ¿no? Esta idea de las narraciones naturales y las narraciones artificiales. Por eso, en todo encuentro familiar, con amigos, etcétera, ¿sí? El relato siempre ocupa un lugar predominante, ¿no? Siempre va a haber un acontecimiento que contar, una anécdota, un recuerdo, un chisme, una noticia. Es decir, es consustancial, ¿sí? De lo social, esta idea de la narración. Ahora bien, ¿cuándo participamos nosotros en encuentros narrativos? Y bueno, participamos desde los primeros días de nuestra vida, cuando nuestros padres nos empiezan a contar, ¿sí? Y nos vamos alimentando de adultos también de historias escuchadas, de historias leídas, de historias que vemos en el cine, no sé, en la televisión, en la pantalla de la computadora, historias que leemos, ¿sí? Bien. Entonces, digo, si yo les hago estas preguntas, digo, ¿se acuerdan del cuento que más les gustó en la niñez? ¿Se acuerdan de la última novela que leyeron? ¿Se acuerdan de la anécdota que acaba de contarles hoy un colega en el trabajo? Si ustedes se acuerdan, digamos, y que sí se acuerdan, es porque, digamos, en cada uno de nosotros vive esa presencia universal de la narración. Entonces, eh, esta historia que cuenta Isabel Allende en Cuentos de Eva Luna muestra claramente, ¿sí? Esta necesidad, digamos, de contar este encuentro con la narración. Ella dice, antes de que empezara la pelotera descomunal del progreso, quienes tenían algunos ahorros los enterraban. Era la única forma conocida de guardar dinero. Pero más tarde la gente les tomó confianza a los bancos. Cuando hicieron la carretera y fue más fácil llegar en autobús a la ciudad, cambiaron sus monedas de oro y de plata por papeles pintados y los metieron en cajas fuertes como si fueran tesoros. Tomás Vargas se burlaba de ellos a carcajadas, porque nunca creyó en ese sistema. El tiempo le dio la razón, y cuando se acabó el gobierno del benefactor, que duró como 30 años, los billetes no valían nada y muchos terminaron pegados de adorno en las paredes como infame recordatorio del candor de sus dueños. ¿Qué es lo que sucede con esta narración de Isabel Allende? ¿Qué es lo que pasa aquí, digamos? Cuenta algo que es inesperado. O sea, lo que es previsible no se narra. Nadie cuenta que se levanta a las 8 de la mañana, toma desayuno a las 8:15, toma el ómnibus para ir a trabajar. Eso no se cuenta. Lo que es previsible no se cuenta. Lo que motiva la narración es aquello que es inesperado, aquello que rompe, digamos, con esa lógica de la cotidianidad, ¿no? Que es como esto que cuenta Isabel Allende en Cuentos de Eva Luna. Digo, Isabel Allende es narración en prosa. También hay narración en verso, ¿no? Si tomamos este fragmento del texto de José Hernández, digamos, cantando estaba una vez en una gran diversión y aprovechó la ocasión, como quiso el juez de paz, se presentó y ahí nomás hizo una riada en montón. Huyeron los más matreros y lograron escapar. Yo no quise disparar, soy manso, no había por qué. Muy tranquilo me quedé y ansí me dejé agarrar. También es algo, digamos, que rompe con esta monotonía de la cotidianidad, ¿no? Digamos, y bueno, y eso es el sentido que tiene una narración, ¿no? Contar aquello que es inesperado. No vamos a encontrar en ningún periódico una noticia que diga lo que sucede todos los días. Las noticias que aparecen en el periódico son acontecimientos, digamos, que rompen esa lógica rutinaria de la cotidianidad. Bien, entonces, a partir de los relatos, digamos, sí, eh, nos acercamos al mundo social subjetivo e intersubjetivo. Y entonces, a partir de los relatos, es que apreciamos el mundo, aprendemos la realidad, ya sea la realidad física o la realidad social, desde los sentimientos, las intenciones, las creencias, la imaginación y los juegos del lenguaje. ¿Mm? Digamos, esta entonces es la característica fundamental que tiene la narración como una práctica social, digamos, fundante de las sociedades humanas. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué sucede
con la manera como adquirimos nosotros conocimientos. Y pensemos, digamos, en conocimientos escolarizados, ¿no? Digamos, generalmente a partir de algún tipo de clasificación, de categorización. Es decir, fragmentamos la realidad. El criterio clasificatorio o pensamiento clasificatorio implica eso, fragmentar la realidad. Entonces decimos, medios de transporte, decimos terrestre, acuático, aéreo. Animales terrestres, acuáticos, anfibios. Barrio, familia, campo, ciudad, etc. Es decir, clasificamos, categorizamos, ¿sí? ¿Eh? Digamos, la realidad física o la realidad social o los componentes de esa realidad física o de esa realidad social, digamos, a través de oposiciones. ¿Mm? ¿Por qué, digamos, bueno, esto es una herencia que tenemos del pensamiento positivista, ¿no? O sea, la ciencia, digamos, es heredera del positivismo. Y entonces, digamos, la ciencia clásica, ¿sí? Pretende conocer el mundo, conocer la realidad de esta manera. Es decir, tomando cada elemento de la realidad como un objeto de estudio claro, distinto, como diría Descartes, ¿sí? ¿Para qué? Para analizarlo, clasificarlo dentro de un conjunto mayor de elementos similares, ¿sí? Es decir, nosotros ponemos distancia entre el objeto de conocimiento y el sujeto que conoce. Ahora, sin duda, a partir de esta manera de conocer, se conocen de manera exhaustiva, si ustedes quieren, las propiedades de los objetos, los usos, la utilidad. Pero hay otras formas posibles de clasificar la realidad. Y esas formas posibles son las narraciones, ¿sí? Por eso se habla de un pensamiento narrativo, ¿sí? Bien. Porque las narraciones también implican una manera de clasificar. ¿Por qué? Porque para mencionar los sucesos tenemos que subdividirlos, ¿sí? Es decir, digo, ¿no? Caperucita sale de su casa, ¿sí? A llevarle una canastita con alimentos a su abuela. Se encuentra en el bosque con el lobo. Se distrae a pesar de que su madre le había dicho que no se distrajera, etcétera, 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 ¿no es cierto? Bien, es decir, ¿qué mencionamos en las narraciones? Hechos concretos, hechos específicos, ¿sí? Tomamos en cuenta la dimensión espacial, la dimensión temporal, pero además de todo eso, digamos, ¿sí? A diferencia de la ciencia clásica, en las narraciones aparece la intención que motiva las acciones. Y esta entonces es una primera diferenciación entre este criterio clasificatorio de la ciencia clásica y la narración, la presencia de la intencionalidad en el discurso. ¿Sí? Bien. Por eso, digamos, decimos que, o dicen los autores, que las narraciones son el modo natural de describir la realidad. Y aquí vuelvo, aunque después voy a tomar con más detalle, esta idea de Humberto Eco de que existen narraciones naturales, como las narraciones periodísticas, por ejemplo, ¿sí? O el contar acontecimientos de la realidad, y las narraciones artificiales que tienen que ver con la creación de mundos posibles a través de la literatura. Pero digo, el modo natural con que describimos la realidad es la narración, ¿sí? Y a diferencia de las clasificaciones científicas que son descontextualizadas, que no necesitan la sucesión del tiempo ni la duración, digamos, ¿sí? Porque, digamos, la ciencia es un discurso mostrativo, da cuenta de un hecho, un acontecimiento, un fenómeno, digamos, ¿sí? Eh, la, digamos, el pensamiento científico, digamos, prescinde de todas estas cuestiones. Ahora, las narraciones lo que hacen es ayudarnos a darle sentido a la realidad. Con el pensamiento abstracto, propio de la ciencia clásica, construimos el esqueleto de la realidad, ¿no? Sigamos. Ahora, con la narración, lo que hacemos es darle sentido a la realidad, ¿sí? Bien. Digo, ¿no? Podríamos enunciar un listado de elementos, ¿sí? Digo, campo, heno, cardos, carretera. Pero ¿cuándo van a cobrar sentido esos elementos que yo acabo de nombrar? Si digo,
Por ejemplo, quiero ir al campo por la carretera nueva entre Piedras y Cardos a cegar el heno. Es decir, esa ah, segmentación, esa partición, digamos, de los elementos de la realidad, digamos, de distintas categorías, ¿sí? Adquieren sentido a través de esto que llamamos el pensamiento narrativo. Por eso, desde la psicología cultural, se plantea que las narraciones son otra forma de abordar el conocimiento y de dar explicación a la realidad. Es decir, no solo accedemos a la realidad a partir de la ciencia, sino también a través de las narraciones. ¿Quién es el autor que trabaja este concepto? Es Jerome Brunner. Jerome Brunner es un autor que plantea la idea de que los seres humanos organizamos la realidad en torno a dos modalidades básicas de pensamiento. La paradigmática, o sea, el pensamiento paradigmático, que sería el pensamiento propio de la ciencia clásica, y el pensamiento narrativo. Y cuando Brunner plantea esta idea de que existen estas dos formas de acceder a la realidad, se genera un debate importantísimo acerca de los procesos de aprendizaje. Brunner, en Realidad Mental y Mundos Posibles, que es uno de los libros donde trabaja esta cuestión, dice, hay dos modalidades de funcionamiento cognitivo. Fíjense que él atribuye a la narración la categoría de funcionamiento cognitivo. Él dice, dos modalidades de pensamiento, y cada una de ellas brinda modos característicos de ordenar la experiencia, de construir la realidad. Y él dice, las dos, si bien son complementarias, son irreductibles entre sí. Él, con esto lo que nos está diciendo es que son dos formas, digamos, totalmente distintas, totalmente diferentes de acceder a la realidad, de dar sentido a la realidad. Por eso él dice que los intentos de reducir una modalidad a la otra o de ignorar una a expensas de la otra hacen perder inevitablemente la rica diversidad que encierra el pensamiento. ¿Eh? Digamos, estas palabras de Brunner nos ponen sobre el tapete esta cuestión de estas dos formas de acceder a la realidad, estas dos maneras del funcionamiento o modalidades del funcionamiento cognitivo, que él las pone a la par. Él no dice, digamos, que tiene mayor jerarquía el pensamiento paradigmático o propio de la ciencia clásica que, digamos, el pensamiento narrativo. Él dice, son dos modalidades de funcionamiento cognitivo. Tienen tanta importancia una como la otra. Bien, y entonces, en Realidad Mental y Mundos Posibles, él caracteriza estas dos formas de pensamiento o estas dos modalidades de funcionamiento cognitivo. Él dice que una es esta paradigmática o lógico-científica propia de la ciencia clásica, donde él plantea, digamos, que esta modalidad de pensamiento busca niveles de abstracción cada vez más altos, pero dice Brunner que esta modalidad o este modo de funcionamiento cognitivo está desprovisto de sentimientos. Sin embargo, digamos, bueno, esta modalidad de pensamiento nos ayuda a resolver la mayoría de los problemas prácticos de la vida cotidiana. Pero junto con esa modalidad de pensamiento, con esa modalidad de funcionamiento cognitivo, dice Brunner, está el pensamiento narrativo, que es el que produce buenos relatos y que es aquel que hace hincapié en las intenciones y en las acciones humanas. Por eso, digamos, dice Brunner, que la modalidad narrativa lo que hace es construir significado, ¿sí? Es decir, es dar sentido a nuestra experiencia. Y ese sentido de la experiencia se logra en esta cadena de relatos de unos a otros, ¿sí? Por eso va a decir Brunner que la modalidad narrativa no consiste en contar por contar. Esto que yo decía al comienzo, digamos, sí, no es cuestión de contar por contar, no es cuestión de contar lo trivial,
lo intrascendente, lo habitual, digamos, ¿sí? Es decir, para que cobre real sentido la narración o la modalidad narrativa, tiene que existir un desequilibrio, algo que rompa con la rutina de lo conocido, ¿sí? Esta es, digamos, la potencia que tiene el pensamiento narrativo según Brunner, ¿no? Por eso, en Realidad Mental y Mundos Posibles, Brunner va a decir, la modalidad narrativa produce buenos relatos, obras dramáticas interesantes, crónicas históricas creíbles, aunque no necesariamente verdaderas. Es decir, lo que está poniendo Brunner acá es en tela de juicio la categoría de verdad, ¿sí? Dice, trata de situar sus milagros atemporales en los sucesos de la experiencia y de situar la experiencia en el tiempo y el espacio, ¿sí? Esta idea de la ciencia clásica con contexto ausente, ¿sí? El pensamiento narrativo con contexto presente. Y sigue diciendo Brunner, la modalidad paradigmática, por lo contrario, rechaza en teoría todo valor explicativo en el que intervenga lo particular. La lógica está desprovista de sentimiento, dice Brunner. Uno va en general a donde lo llevan sus premisas, conclusiones y observaciones, aun con algunas de las faltas de percepción a las que también los lógicos son propensos. ¿Sí? Bien. Y entonces, digamos, a partir de la presencia del contexto, ¿sí? A partir de la presencia de los sentimientos, las intenciones, las emociones, en la modalidad narrativa de sentimiento, de conocimiento, en esta modalidad de funcionamiento cognitivo que Brunner llama, digamos, el pensamiento narrativo, van a coexistir entonces dos panoramas, el panorama de la acción y el panorama de la conciencia, dice Brunner. ¿Cómo define Brunner cada uno de estos panoramas? Panorama de la acción y panorama de la conciencia. El panorama de la acción serían los argumentos de la acción, el agente, la intención, la meta, la situación, el instrumento. ¿Sí? Y el panorama de la conciencia, dice Brunner, es lo que saben, piensan, sienten, dejan de saber, pensar o sentir los que intervienen en la acción. Entonces, en esta modalidad narrativa de pensamiento, ¿sí? Según Brunner, vamos a encontrar estos dos campos, ¿sí? Imbricados entre sí, la acción y la conciencia. Fíjense, digamos, este texto, digamos, donde aparece, ¿no? Dice, yo vivo, dice este chico, en el valle de, no, no veo acá porque me tapa, bueno, no importa, en el valle de tal cosa, sería panorama de la acción. Dice, es bonito, panorama de la conciencia, y vive mucha gente, panorama de la acción. Las casas son diferentes a las de la ciudad, acción. La mía es de piedra con barro y los techos son de calamina con paja y barro, acción. Me gustaría tener una casa como las de la ciudad, porque acá a veces las casas se caen con el viento, los terremotos, la conciencia. Yo voy al jardín Lucerito del Valle, acción. Jugamos con camioncitos, jugamos a leer libros, bailamos y cantamos, acción. La maestra Catalina toca la guitarra y nosotros usamos el pandero y las maracas para tocar música, acción. Me gusta tocar las maracas, conciencia. Bailamos cueca, acción. No es tan difícil aprenderla, conciencia. Se usa pañuelo y se baila con una mujer al medio y cuatro hombres alrededor bailando. ¿Sí? Bien. Digo, es decir, en una narración, digamos, coherente, ¿no? Aparecen estos dos panoramas, el panorama de la conciencia y el panorama de la acción. Pero Brunner dice otra cosa que es muy importante. Y él dice que esta modalidad de pensamiento narrativo preserva la cultura de la civilización. Es decir, digamos, nos inscribe en el mundo de la cultura, el pensamiento narrativo. ¿Sí? Es decir, cuando no se desarrolla el pensamiento narrativo, cuando esa capacidad narrativa es inexistente o deficitaria, digamos,
Sostiene Brunner que se dificulta la participación en la cultura. ¿Por qué, dice él? Porque las narraciones juegan un papel esencial en la vida humana porque tienen múltiples funciones. Dice Brunner, entretienen, enseñan, permiten reflexionar, permiten reorganizar la experiencia personal y permiten también resolver problemas personales y sociales. ¿Mm? Digo, si nosotros pensamos en los cuentos infantiles tradicionales, vamos a ver que la raíz de esos cuentos tradicionales infantiles, digamos, sí, tiene que ver con relatos que circulaban en la Edad Media que no eran para niños. Eran relatos, digamos, que nucleaban, ¿sí?, a los miembros de una comunidad. ¿Mm? Bien. Ahora, por eso, digamos, dice Brunner que a través de la narración, nosotros de manera humana, de manera eficaz, construimos, negociamos, compartimos nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras informaciones, nuestros deseos. Pero dice, no solamente pasa esto con esta modalidad de funcionamiento cognitivo que es el pensamiento narrativo. Nosotros entendemos la realidad cuando se quebranta aquello que damos por supuesto, lo que es normativo, lo que está pautado culturalmente. Y pensemos en los mitos, por ejemplo, ¿no? Por eso, digamos, cuando hay algo que rompe lo cotidiano, la narración o esta modalidad de funcionamiento cognitivo es el único modo de restablecer la coherencia. Por ejemplo, ¿no? Si alguien nos roba en la calle, cuando vimos una explosión, cuando nos ha dejado nuestra pareja, ¿qué hacemos? Lo comunicamos a través de historias, a través de relatos, a través de narraciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que permite conferir intencionalidad y poder explicar estos sucesos, ¿sí? Y Brunner, digamos, en otro libro que se llama Actos de Significado, va a decir otra cosa que resulta sumamente interesante, y él plantea que no solo exponemos explícitamente o implícitamente nuestras posturas morales y las interpretaciones, sino también las significaciones que les damos a las cosas. Por eso dice Brunner que en las historias, ¿sí?, no solo existe un estatus moral, sino también un estatus epistemológico, ¿sí? Y esto es bien interesante, esta idea de que plantea Brunner del estatus moral y del estatus epistemológico de la narración, ¿sí? Bien, por eso dice Brunner que ¿cómo explicamos nosotros el mundo? ¿Sí? A partir de lo que aprendemos escuchando a nuestros mayores y a nuestros pares. Es decir, ¿por qué nos inscribimos en la cultura a través de la narración? Porque la cultura es la que regula las versiones que tenemos de la realidad. ¿Sí? Bien. Entonces, sin duda, digamos, sí, toda narración se caracteriza por tener personajes, escenarios, conflictos, acciones que se encadenan en sucesos en un tiempo, digamos, sí, pero la versión del mundo, la versión de la realidad, digamos, organizada en esas narraciones, sí, cumple con los sistemas culturales donde se origina. Cumple con las formas particulares de leer el mundo, de negociar y renegociar los significados de cada comunidad. ¿Sí? Bien. Este autor, Donald eh, Polkinghorne, en un texto lamentablemente no traducido, Narrative Knowing and the Human Sciences, dice una cosa muy interesante, porque él dice que la narración es la única forma lingüística adecuada para mostrar la existencia humana como acción contextualizada. Él dice, las descripciones narrativas muestran que la actividad humana es una implicación en el mundo con propósito. Esto que decíamos, digamos, de que están inscritas en una cultura, evidentemente, ¿no? Bien. Y hay un autor italiano, Andrés Morti,
que tiene un libro que se llama Il Pensiero, donde él plantea la vinculación entre narración y subjetividad, porque él va a decir que el yo no es una sustancia inmutable, dice él, es un depósito donde los recuerdos se juntan, se sedimentan, digamos así, y esos recuerdos, juntados y sedimentados, se transforman en narraciones cuando se solicitan, ¿no? Entonces reemergen, se alinean y dan un sentido a nuestra experiencia, ¿sí? Eh, Uno de los interrogantes, digamos, a los que va a pretender la respuesta es Morty es, bueno, ¿y cómo las narrativas ayudan a pensar, a recordar, a comunicar? ¿Qué funciones desempeñan en los procesos de pensamiento y en la transmisión cultural? Y él, bueno, a través de ese libro, El Pensiero, va a intentar dar una respuesta, ¿sí? Y él dice, sostiene, digamos, como núcleo duro de su teoría, como tesis fundamental, digamos, que las historias configuran una herramienta que pertenece a la mente y a la cultura, y que son los medios por los cuales los intercambios culturales se llevan a cabo. Es decir, nos inscribimos en una cultura, en un tiempo, ¿sí? Histórico, ¿sí? Cultural, etcétera, a través de las narraciones. Por eso, los relatos que otras personas construyen de sí mismos, ¿sí? Permiten, digamos, que la persona construya su mundo interno, obviamente, pero a través de esa construcción de mundo interno se exterioriza la comprensión que esa persona tiene de la cultura o la relación que tiene con la cultura, ¿sí? Por eso, dice Smorty en Il Pensiero, en las narraciones los individuos hablan acerca de los protagonistas, de lo que hacen, de las metas que persiguen, del marco en el que desarrollan sus acciones, de sus estados mentales, etc. Una narración puede definirse como una forma de clasificar, ordenar y relacionar objetos o acontecimientos en una determinada vida. Y hasta ahí estaríamos con el pensamiento paradigmático de Brunner. Pero él dice, dándoles un significado que va a depender del papel que jueguen en la narración. Y ahí está entonces la idea de pensamiento narrativo de Brunner. ¿Sí? Fíjense este fragmento de García Márquez en Vivir para contarla, cómo está claramente esta idea de clasificar, ordenar y relacionar objetos o acontecimientos, pero dándoles una significación, ¿sí? Según el papel que juegan en la narración. Fíjense lo que dice García Márquez. Él dice, mi gran frustración fue por la edad en que llegué a Sucre. Me faltaban todavía 3 meses para cruzar la línea fatídica de los 13 años. Y en la casa ya no me soportaban como niño, pero tampoco me reconocían como adulto. Y en aquel limbo de la edad, terminé por ser el único de los hermanos que no aprendió a nadar. No sabían si sentarme a la mesa de los pequeños o a la de los grandes. Las mujeres del servicio ya no se cambiaban la ropa delante de mí, ni con las luces apagadas, pero una de ellas durmió desnuda varias veces en mi cama sin perturbarme el sueño. Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo, cómo García Márquez, digamos, sí, ordena, relaciona objetos, acontecimientos, pero le da un significado, ¿sí? A partir de la narración. Por eso, en el mismo texto, García Márquez va a decir, la vida no es la que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. ¿Sí? Bien. Entonces, digamos, para profundizar esta idea de pensamiento narrativo, tenemos que recurrir a Paul Ricoeur. Paul Ricoeur es un filósofo francés y él también, mucho antes que Brunner, pero desde otra perspectiva, desde la filosofía, digamos, desde la psicología cultural, sostiene que el relato es una forma de aprehensión de la vida. ¿Sí? Bien. Eh, en un texto que tiene Paul Ricoeur que se llama Sí mismo como otro, Ricoeur dice que la identidad personal es posible en la forma de una identidad narrativa, porque es el modo, ¿sí? Como yo
hago de la narración mi propia vida. En la narración que yo hago de mi propia vida, va a sostener Riquet, yo voy a dar cuenta de los diferentes aspectos que conforman mi identidad, carácter, rasgos, cómo me designo a mí mismo, etcétera, ¿no? ¿Sí? Por eso, digamos, va a decir Riquet, el lenguaje narrativo cumple una función mediadora, no solo entre el hombre y el mundo, porque a través de la narración expresamos la realidad, ¿no? Digo, sino también entre el hombre y sus congéneres, porque constituyen, dice la comunidad lingüística, el diálogo, pero también del hombre consigo mismo, digamos, porque tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Esto ya está. Riquet, en Tiempo y Narración, que es otro de sus textos, va a decir, la historia de una vida es refigurada constantemente por todas las historias verídicas y de ficción que un sujeto cuenta sobre sí mismo. Esta refiguración hace de la propia vida un tejido de historias narradas. ¿Sí? Entonces, Riquet, cuando habla de la identidad de una persona, dice que hablar de la identidad de una persona es responder a la pregunta, ¿quién ha hecho esta acción? ¿Quién es su autor? Acuérdense de lo de Saramago, ¿no? ¿Quién soy yo? Para lo cual solo hay una respuesta, va a decir Riquet, y esta respuesta es narrativa. Porque él dice, para responder a la pregunta ¿quién? Y volvamos a Saramago, ¿sí? Es necesario contar la historia de una vida. La historia narrada, por tanto, dice el quién de la acción. El sujeto aparece constituido a la vez como lector y como escritor de su propia vida. Y acá es interesante plantear también una diferencia con el lenguaje de la ciencia, en todo caso, digamos, o por lo menos de la ciencia clásica, con ese famoso logos apofántico de la ciencia, digamos, que busca la neutralidad, la objetividad, la impersonalidad. Aunque en realidad, digamos, esto es un truco discursivo, porque el sujeto está siempre presente en lo que dice, en lo que narra, en lo que escribe. Por más que lo tratemos de ocultar por trucos lingüísticos, como dice esta autora Rodilla, que habla en un texto que se llama La ciencia empieza en el lenguaje, cuando ella dice son trucos discursivos, porque el sujeto siempre está presente en lo que dice y en cómo lo dice, ¿sí? Bien, por eso, digamos, ¿sí? Las acciones, ¿sí? Adquieren sentido narrativamente, ¿eh? Es decir, si las concatenamos, ¿sí? En una asociación temporal y en una asociación causal, ¿sí? O sea, porque en esa concatenación recomponemos la relación con el agente, la relación con el quién del acto. Es decir, no es un discurso de carácter mostrativo, como es el discurso de la ciencia, que muestra el fenómeno, ¿sí? Digamos, la acción es una interacción. Por eso dice Paul Ricoeur, narrar es decir quién ha hecho qué, por qué y cómo, desplegando en el tiempo la conexión entre estos puntos de vista, ¿sí? Y por eso Carlos Fuentes, en Retratos en el Tiempo, va a decir, reafirmando lo que dijeron Saramago, Brunner y Riquet, somos voces en un coro que transforma la vida vivida en vida narrada y después devuelve la narración a la vida, no para reflejar la vida, esa es la pretensión de la ciencia en todo caso, ¿sí? Sino más bien para agregarle algo, no una copia, sino una nueva dimensión, este sentido del que hablaban los autores que mencioné antes, para agregar algo nuevo, algo más a la vida. Bien, ahora entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes tienen un texto, tienen, mejor dicho, dos textos. Uno es la ficha de trabajo número uno. En esa ficha de trabajo número uno, yo lo que hice es tomar dos textos de dos autores, ustedes lo van a ver ahí, y armar, digamos, un texto que de alguna manera
digamos, da cuenta de esto que yo acabo de decir desde otros lugares también. Por eso me gustaría que pudiéramos ahora poner en diálogo esto que yo acabo de explicar o decir con lo que se plantea en esa ficha número uno, que reúne, como ya les digo, dos textos de dos autores distintos, para poder después conversar entre nosotros acerca de lo que yo acabo de decir. Creo que son pocas páginas, 3 o 4 páginas, por lo tanto se pueden leer perfectamente en 40 minutos. Creo que entonces a las 19:30, 19:35 nos podemos volver a encontrar para poner en común lo que leyeron y poner en diálogo con lo que yo acabo de decir. ¿De acuerdo? Entonces, 19:35 nos volvemos a encontrar.
Es que todavía no sé, no sé, creo que se me perdió, entonces, no sé cómo se llama. Bueno, volvemos. Estamos todos.
Bueno, esperamos unos segunditos porque no está todo el mundo. Bueno, vamos a continuar porque si no perdemos demasiado tiempo. Conversamos un poquito, por favor, sobre lo que leyeron, qué rescatan. Emiliano, te escuchamos. Hola, profe, hola, compañeras y compañeros, ¿cómo les va? Profe, a mí me surgieron sobre todo un par de inquietudes. Una eh, tiene que ver en este cruce, me quedé pensando como en la zona entre lo paradigmático y lo narrativo, Sí, como en esa zona de encuentro, si se quiere, sí. y pensaba cuando algo de lo objetivable o de lo lógico es puesto en un contexto de narración. Ujú, Digo, citar un ejemplo, en el Malva hubo una muestra donde había una secuencia de papas ujú, y donde cada papa estaba en un estadio diferente de ujú. putrefacción. Sí, Uno podría decir, bueno, nada, hay ahí un hecho objetivo, hay algo que uno podría medir, sin embargo, en ese contexto estaba narrando algo, sí, esa secuencia. Esa sí, es una cuestión que me quedé pensando al leer el texto. Y sí. la otra me surgía es, bueno, dónde se inscribe la inteligencia artificial, por ejemplo, en estas categorías que estamos conversando. Son como dos cuestiones que Ujú. al leer el texto me aparecieron como inquietudes. Bueno, a la primera inquietud, digamos, hay que decir que el arte en realidad suspende toda certeza, ¿no? Eh, por lo tanto, digamos, ahí, eh, digo, más que un cruce, hay ahí toda una cuestión, una implicación, digamos, ¿no? O sea, esto que plantea Brunner no lo plantea para el arte, digamos. Digo, eh, no, es imposible pensar estas categorías para el hecho artístico, para una performance, por ejemplo. Imposible pensarlo, digamos. Y la cuestión de la inteligencia artificial, en realidad, digamos, lo que hace la inteligencia artificial es responder a aquello que le preguntamos, ¿no? Entonces, digamos, según como le preguntemos, será lo que la inteligencia artificial responde. Y eh, digo, y a medida que vamos preguntando y afinando la pregunta, lo paradójico es que vamos entrenando la inteligencia artificial. Eh, entonces, digo, por ahí es donde se pueden pensar, digamos, algunas cuestiones, ¿no? O sea, tiene que ver qué preguntamos.
y sobre todo cómo preguntamos, ¿no? Esto me parece que es la cuestión interesante de la inteligencia artificial, cómo preguntamos, porque hay que saber hacer la pregunta para que la inteligencia artificial responda. Y en la medida en que no responde lo que queremos, digamos, vamos afinando la pregunta, y en ese repreguntar es que vamos entrenando el algoritmo para que el algoritmo responda cada vez de manera más sofisticada. O sea que eso es hasta ahora lo que puedo decir, digamos, con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Bien, eh, sigamos conversando que me interesa, por favor. Perdón, retomando lo que decía Emiliano, Sí, si tenemos en cuenta que tanto el pensamiento paradigmático como el narrativo tiene que ver con la forma en que conocemos el mundo, o lo mm, incorporamos al mundo. También esta distinción tiene que ver con una necesidad casi fisiológica que tenemos de clasificar cuestiones, de ujú, que vos decías fragmentar la realidad. sí, Es también una forma de fragmentar la realidad, el decir, bueno, tenemos este pensamiento paradigmático y tenemos pensamiento narrativo, porque de sí, esta forma es que lo entendemos y nos es conocible. sí. Exactamente. Pero no te olvides, Pero, digamos que, perdón, sí, sí, perdón, sí, no. te escucho, te escucho. También tiene que ver con la forma en que vamos construyendo nuestra identidad. Y esta cosa que dice también Riquet, esta cuestión, Riquet también habla de la sedimentación. ¿Sí? Esta cuestión que vamos solapando cuestiones una atrás de la Ujú, otra para armar esta identidad narrativa. Y la identidad narrativa termina siendo eso que nosotros decimos que somos. ujú, ¿Sí? Tiene que ver con esto y tiene que ver con la forma en que uno ve el mundo. sin duda. Pero mira, esto, digamos, es una cuestión absolutamente cultural, digamos, porque los criterios clasificatorios occidentales son distintos de los criterios clasificatorios orientales, por ejemplo. Claro, porque nosotros mismos estamos inmersos en una cultura Exactamente, y la exactamente, cultura nos brinda formas de ver las cosas. exactamente, Igual que cuando hablamos de una subcultura o de un grupo identitario, donde ese grupo construye una forma de interpretar la realidad, exactamente, ¿sí? Y que esa forma de interpretar la realidad no necesariamente es igual a la de otro grupo o la de otra persona. sin ¿Sí? duda. Por eso la fuerza de los grupos de pertenencia en la construcción identitaria. Sin duda, eso es así. Y digamos, hay un autor que dice, ¿no? En todo caso este proceso de socialización, porque de eso se trata, digamos, o sea, es una inscripción subjetiva en un proceso de socialización, dice, en el crimen está su castigo, en el sentido de que, digamos, posibilita una cantidad de cosas, digamos, de subjetivación y una cantidad de desarrollo personal, pero también inhibe otras, ¿no? Entonces, digo, lo que plantea Brunner, digamos, es que a mí me parece interesante la cuestión del pensamiento narrativo que plantea Brunner, es justamente, digamos, a ver, poner sobre el tapete que no hay una forma exclusivamente constitutiva de la racionalidad occidental de concebir el conocimiento del mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, que no hay una forma única. Sí, Exactamente, que no hay una forma única, exactamente, sí, sí. Digo que es una herencia que arrastramos del positivismo, ¿no? O sea, esta cuestión de lo clasificatorio, a ver, digo, que de última tiene que ver con el racionalismo cartesiano, o sea, lo claro, lo distinto, ¿sí? Esto, digamos, de alguna manera lo que pone Brunner sobre el tapete, digamos, es que la cultura, de alguna manera, digamos, rompe esa hegemonía de ese pensamiento cartesiano, este, digamos, tan reductido, digamos, reducido, ¿no? O sea, o reductible, si querés, digamos. Por claro, eso me parece.
Sí, perdón, tiene que ver también con el sujeto contemporáneo, o sea, con es- pensarse en el lugar en donde se crearon esas ideas, esas formas de pensar, y en el contexto, esta cuestión que, bueno, que ofrece el pensamiento narrativo de contextualizar los conocimientos, de contextualizar la forma en que uno exactamente, va creando y entendiendo el mundo, porque es simplemente exactamente. una interpretación, y es una interpretación que está inscripta en una cultura, en un tiempo, en una historia, en una sociedad determinada, y que no Sí, necesariamente es la misma forma de conocer el mundo, de entender el mundo o de explicar el mundo que tienen otros lugares, otras culturas, otras gentes. seguramente. Sí. Pero ojo, porque también cuando hablamos de una cultura, en una cultura hay muchas culturas. Claro, es por lo que decía eso de los grupos identitarios, ¿sí? Ujú, O las subculturas, que se... exactamente. En una cultura hay muchas culturas, ¿no? Ujú. Que tiene que ver con edad, que tiene que ver con sexo, que tiene que ver con profesiones, digo, que tiene que ver, digamos, con perspectiva de vida, con Con, factores socioambientales, con cantidades. que tiene que ver con identificaciones. Exactamente. Sí, claro, tal cual, exactamente, sí, sí. Pero por eso digo, no, lo que me parece interesante del pensamiento de Brunner es justamente esto, ¿no? Este rompe, digamos, esta cuestión de la hegemonía del pensamiento cartesiano como la única manera de concebir el mundo y la realidad, digamos, y poner la narración, digamos, en un estatuto, digamos, de funcionamiento cognitivo. Esto es lo que me parece interesante y potente de Brunner, ¿no? Eh, digo, por eso lo traía, digamos, para pensar una teoría de la narrativa, ¿no? Por eso me gustaba empezar por ahí. Bien. eh, ¿Alguien más quiere plantear algunas cuestiones? ¿Tenemos algo más para decir? Me gustaría que pudiéramos conversar, ¿no? Porque Hola, así Susana buenas tiene levantada la noches. mano. Ah, Escuchamos. Susana, bueno, Susana y no sé quién más. Y Fernanda después. Perfecto. Susana, te Hola, escuchamos. hola, sí, ¿qué tal a todos? Hola a todos y todas. Sí, varias cuestiones me quedarán resonando, en particular en relación y articulándolo con lo que manifestaban Sergio y Emiliano. A mí me, me quedó resonando este desafío que plantea la ficha en relación a la ventaja evolutiva de poner en diálogo ambos pensamientos, ¿no? Que Ujú, en alguno de los sentidos nosotros estamos dando ese salto cualitativo, si se quiere, ¿no? En ese sentido, ujú, de importancia en ello. Por otro lado, me pareció sumamente relevante en relación a la construcción de los relatos y de poder em, eh, construirlos, construir otra forma y otras lógicas de construir conocimiento me parece fascinante en este caso, y poder deconstruir este legado tan cartesiano como ustedes mencionaban, me parece que es construir otras subjetividades en ese sentido. ujú, Nosotros estamos muy eh, así, ujú. formados em, en un sentido muy cientificista, lamentablemente, y hemos dejado de lado aspectos sumamente relevantes de nuestra, ontológicamente digo también, ¿no? Vieron Sin que duda. la ficha está construida de una forma muy particular, donde habla de una función metacognitiva, que si bien es importante, también lo ontológico, y yo lo pongo en relación con otros seminarios que hemos venido cursando, en este caso, en pensarnos, ¿sí? Y socializar este sentipensar o estas reflexiones en relación a nuestro ser, ¿no? Ujú, Nosotros vamos a construir conocimiento de una forma particular, narrativa, lógicamente, en la que justamente. nosotros vamos a deconstruirnos en este sentido, ¿no? Y poniéndolo, socializándolo de una forma en la cual la construcción va a ser colectiva, ¿no? En este eh, caso, por eso me llamó mucho, me pareció muy significativo y bueno, quería ponerlo en relación, esto en relación a la ventaja evolutiva que menciona la ficha y en relación a la necesidad de, de la construcción colectiva, ¿no? Porque la narrativa y los relatos terminan siendo, en definitiva, eh, tienen la necesidad de socializarse, ¿no? Y de seguir construyéndose de forma colectiva. Y nosotros deconstruyéndonos, ¿no? exactamente. Bueno, justamente, ¿no? Digamos, fíjense que el tipo de investigación que ustedes van a realizar no tiene nada que ver con el tipo de investigación que habitualmente se hace
Claro. digamos, en la academia, por decirlo de alguna manera, en donde aparece toda esta cuestión de la objetividad, la impersonalidad, digamos, o sea, ustedes van a trabajar, digamos, justamente con narraciones, ¿no? Ujú. Con narraciones de vida, biográficas o autobiográficas, o con narraciones de experiencia, etcétera, en donde, digamos, está ahí muy presente el sujeto, digamos, sí, no solamente el sujeto que narra, digamos, sino también, digamos, toda esta construcción de la que hablaban Sergio y Emiliano, que tiene que ver, digamos, con lo social y con la inscripción en una cultura, ¿no? Entonces Claro. digo, por eso me parecía interesante plantear esta idea del pensamiento narrativo, porque en realidad Brunner plantea, digamos, que forma parte digamos, de los procesos cognitivos, ¿no? Es decir, no lo toma como una cuestión meramente literaria o artística o ficcional, sino que forma parte, dice Brunner, del funcionamiento cognitivo, ¿no? Es decir, o sea que también se puede construir conocimiento a partir desde este lugar. Claro. Bien, sí, Fernanda, vos querías hablar. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, sí, en realidad me llama bastante la atención la idea disruptiva de poder empezar a narrar desde un punto de vista completamente diferente al que tal vez nosotros conocemos o al cual en el cual hemos crecido, o el concepto que tenemos tal vez de conocimiento, de ciencia, de innovación, de, bueno, ahora vemos mucho lo que es la inteligencia artificial y tantas cosas que tal vez nos encuadran en algo. Y es el hecho mismo de poder salir del cajón en el cual hemos crecido y nos permite tener nuevas ideas. De hecho, considero yo que por lo menos en mi parte ha conectado muchas neuronas al hacer algo no de la manera convencional con la que hemos venido trabajando, Ujú, sino algo completamente diferente. Entonces nos permite tener más oportunidades, de hecho, inclusive hasta de crear conceptos no de la manera secular, sino ya de una manera más razonada. Algo que hace mucha falta en lo que corresponde a temas de estudios, porque si bien es cierto, se parametriza la ciencia de una forma, pero cuando se la hace de una manera narrativa, es más concebida, es mayormente recibida mucho más cuando viene de la vivencia de una persona. Entonces, a mi criterio, esto nos permite crecer y avanzar de una manera profesional que que conecta, de hecho, de manera directa con el lector. Esa es mi aportación, mi comentario que tenía. sí, porque además hay otra cuestión que es interesante, digamos, y es que a partir de este modo de concebir el funcionamiento cognitivo no hay a prioris. O sea, cómo vos operás, digamos, desde el punto de vista científico tradicional. Tenés unas categorías de análisis sobre las cuales, digamos, vos vas categorizando la realidad. Acá lo que vas a tener, digamos, a partir de las narraciones, digamos, son sospechas inteligentes que te van a permitir, de alguna manera, construir o reconstruir, digamos, un objeto de conocimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es un objeto, digamos, que no está afuera del sujeto, digamos, ¿no? O sea, que es un objeto que se construye con el sujeto, ¿no? O sea, el objeto es tanto objeto porque hay un sujeto, pero el sujeto es sujeto, digamos, porque, digamos, se configura ese objeto, ¿no? Entonces, digamos, esto me parece que es la cuestión interesante que plantea el pensamiento narrativo, ¿no? Lo que plantean Brunner desde el punto de vista de la psicología cultural y Riquet desde la filosofía y de alguna manera Saramago y Carlos Fuente desde la literatura, ¿no? Eh, no sé quién tiene la mano levantada. Ana tiene la mano levantada. Ana, Hola, sí, te escuchamos, Ana. hola, buenas tardes. Bueno, yo me detuve
en esto que dice Ricardo Cristian sobre la narración, cómo construimos nuestra identidad y que hace el contraste entre el Ulises y la identidad, la naturaleza de uno mismo como ser viajero que va y cuenta lo que descubre, y el ser investigador y narrar lo que no está ahí, lo que supones que puede estar en lo oculto, Ujú. y te vuelves investigador, y la curiosidad nata del ser humano que empieza a reconstruir las hipótesis, pero no del lado científico, sino construyendo el propio relato, y al final terminas dándote cuenta que tú eres parte, estás en un estudio totalmente del relato, que tú te estás viendo como otro, te despliegas como otro y te cuentas a ti mismo contando el entorno. Sí, ahí hay una cuestión que es, Se me hace digamos muy que, interesante esto. sí, porque ahí hay una cuestión que es interesante, que no es una cuestión, digamos, en todo caso, descriptiva, ¿no? O sea, lo que uno hace no es una descripción de algo que está afuera, ¿no? Sino que en realidad uno lo que hace es una reconstrucción y una reinterpretación, digamos, a partir de esto que decíamos, ¿no? De su propia cultura, de su inserción en un grupo etario determinado, en un sector social determinado, ¿no? O sea, de esto se trata. Bien. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera plantear algo. ¿No? Bueno. Em, Me gustaría antes de ir cerrando, digamos, que me dijeran qué les ha parecido el trabajo de hoy. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo les resultó? A mí me preocupa mucho esto, que los estudiantes este, me, me devuelvan, ¿no? Bueno, debo yo, entonces empiezo. Yo soy Osana. Bueno, Sana, te escuchamos. ¿Todo bien? Bueno, profesor, la verdad que me encantó mi primer seminario porque estoy llegando tarde a este curso, pero me gusta mucho la idea de trabajar con las identidades, de trabajar con... porque me parece que este proceso narrativo también es una descubierta de verdades, ¿no? De otras Ujú, verdades. ujú, Entonces eso me llama atención, ¿no? De poder conocer y mostrar también, porque en la medida que vos conoces otra verdad, también está mostrando su propia verdad en este proceso narrativo. Eh, y me gustó también la idea de la perspectiva bajo una mirada cultural, identitaria, y donde también podemos conocer que es otro tipo de epistemologías, ¿no? ujú. Entonces, eso, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron mis colegas, los puntos de vista. Me parece que es por ahí. Bueno, fantástico. Gracias, Osana. Bien. Nada. ¿Alguien más quiere hacer alguna devolución, un aporte? Buenas tardes, profe. Soledad, te Em, escuchamos. bien, en mi caso, valoro por ahí el espacio que se nos dio para la lectura y el trabajo con textos cortos para trabajar en el momento, digamos. Si bien se nos dio, digamos, los textos de manera anticipada, me parece por ahí importante también de como que las actividades tengan ese espacio de trabajar en el momento y después Ujú, poder comentar, digamos, como que lo hace más ujú. dinámico para aquellos que por ahí, por cosas de la vida cotidiana, que por ahí no nos hacemos el tiempo Seguro, para el trabajo con los textos. Entonces, seguro. como que de esa manera siento
que uno por ahí refuerza, esto lo que usted venía diciendo, desarrollando de manera teórica, y puede hacer en el momento esa conexión con lo que establecía, digamos, con lo Ujú, que dejamos a partir del texto. ujú. Así que en ese sentido me gustó bastante ese momento o estos momentos de la clase, Bueno, nada fantástico. más. Bárbaro, gracias, Soledad. Bien, ¿tenemos algún aporte más? Bueno, si no, cerramos acá. Ustedes tienen otro texto que en realidad está dividido en dos partes, que es el texto de Ricardo Piglia sobre la importancia de narrar. Si lo pueden leer para la semana que viene, fantástico, porque entonces avanzamos un poquitito más. Si no, bueno, lo trabajaremos acá. Pero si lo pueden leer, tienen una semana para leerlo, son tres páginas, no es mucho tampoco, bien, y para trabajar ya toda la cuestión de la estructura narrativa y entrar, digamos, en la teoría de de la narratividad como discurso. ¿De acuerdo? Quedamos así, nos estamos viendo entonces la próxima semana, ¿sí? Pásenlo bien, cuídense y nos vemos el próximo martes. Hasta el Muchas martes. gracias. Gracias, profesor.